Bienvenidos, señores, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Comenzamos nuestro programa en esta zona motrileña hace varias ediciones, hace varios programas, y comenzábamos, como recordarán ustedes, en lo alto de la calle Nueva, en lo alto de la calle Hernández Velasco, concretamente en La Posta. Conocíamos o recordábamos una vez más cómo nacía o cómo llegaba hasta allí la Rambla del Cuerno y cómo esa rambla se dividía, lógicamente, para seguir abasteciendo a nuestro municipio. Cómo se hacía ese, o cómo comprobamos ese embudo invertido y cómo se va abriendo hacia nuestro municipio esa canalización natural que son las ramblas. Concretamente, Rambla de Capuchinos, que ya la tenemos aquí a nuestras espaldas, y esta también, lo que es la Posta. Conocíamos por qué era La Posta, ¿verdad? Porque allí era donde nuestras diligencias pues hacían su cambio de caballos, hacían su parada. Y por supuesto también hemos ido conociendo pues la importancia de Hernández Velasco, hemos ido conociendo la importancia de esta calle tan importante para nuestro municipio, y llegábamos a esta zona, la zona de la calle Seijas Lozano y también la zona de la calle Fina, transversales también a la calle Nueva. Manuel, una vez más recordamos, calle Fina, algo tan evidente, pero que normalmente no caemos el porqué, sí, pero algo muy evidente. Además, ¿no? Su nombre original es la calle del Trapiche. La calle del Trapiche. Porque todo el lateral de la calle Fina, ya saliendo por la calle para la Rambla Capuchinos, lo conformaba el Trapiche Viejo. Y entonces esta calle recibe el nombre de la calle del Trapiche. Pero es más, incluso no es así como es hoy. Una calle recta, pero a estas alturas más o menos tenía una calle paralela a la calle Nueva que subía para arriba hasta ir casi a la calle Fundición. Es curioso que era el cenicero del Trapiche, donde echaban las cenizas del Trapiche. Era también una calle pues, dedicada fundamentalmente a poner en comunicación la calle Nueva, la zona céntrica de Motril, la calle Nueva con la Rambla Capuchinos. Y también pues sería igual que la calle Fundición para llevar cargas de cañas al Trapiche, pues las llevarían también por aquí. El Trapiche es la fábrica de azúcar más antigua, una de las más antiguas de Motril. Empieza a funcionar, estaba en la Rambla Capuchinos. Ya cuando veamos Rambla Capuchinos hablaremos un poco de él. Y había construido en 1630, o sea que era una fábrica que se mantuvo en funcionamiento de 1630. Y esta calle, como estaba lindando con el muro del Trapiche, pues calle del Trapiche Viejo. Claro, la que lleva al Trapiche. Claro. O la calle del Trapiche, ¿no? Que es como se llamó. Después, debió ser en época de dictadura Primo de Rivera, cuando la compañía de firmas especiales empieza a faltar calles en Motril. El ayuntamiento se apunta también. Y de camino que asfaltaba en la carretera de Motril-Torre Nueva, asfaltan la calle Fina, y de ahí viene el nombre de la calle más fina de Motril, porque lo normal es que las calles más principales o estuvieran de tierra compactada o fuera de empedrado, de adoquinado, de empedrado y tal. Y claro, cuando esta calle, con la circulación rodada, los motrileños le hacen un asfaltado como este, como el que debemos tener hoy, quizás de peor calidad que seguramente el que hay hoy, pues se convierte llegado la modernidad. La modernidad Motril. Estamos hablando. Hay que recordar que, por ejemplo, la calle Nueva me comentabas que era tierra, pero era con grava, sí. Era una masa compactada. Sí, era de tierra y tal, hasta que se asfalta también. Y lógicamente, pues la calle Fina es la primera que se asfalta. Y recibe el nombre de la calle Fina. Su nombre cuando le dan a don Santiago Ramón y Cajal el premio Nobel, el Ayuntamiento de Motril le da el nombre de calle Ramón y Cajal. A esta calle. Su nombre antiguo, calle del Trapiche y luego Ramón y Cajal, y nombre tradicional, el nombre popular, calle Fina. Pero su nombre original es Ramón y Cajal, original Trapiche, calle Fina, Ramón y Cajal, y popular, calle Fina. Una calle pues que también fue muy comercial siempre, sobre todo la primera parte de la calle, ¿no? Claro. La primera parte del edificio. Precisamente en esta calle se establece por primera vez Radiovisión en la esquina de la calle Mayoral, y se establece el primer centro comercial, hace Muebles González, donde está hoy Sánchez, establece el primer centro comercial que tuvimos en Motril en los años 60, que son la familia González la que hacen este edificio donde está hoy Sánchez.
Claro. curiosamente, ¿no? En una calle popularísima, como la calle Fina, y además, No, y que además, viene como continuación de Seix a Lozano, que también era una calle muy comercial. Y además unas calles de las que se iluminan eléctricamente pronto. Y después se renueva todas las instalaciones eléctricas y tal. Y bueno, en la esquina la cafetería de Palomares, hoy óptica, pero originariamente a la cafetería de Palomares, y muchísimos de los negocios que estuvieron aquí, de los bares y tal, negocios que estuvieron aquí, fueron muy famosos en esta zona de la calle Fina. La calle Fina fue una calle muy comercial. Yo diría que hasta la primera mitad, hasta lo que hoy es calle Don Francisco Pérez García, ¿no? Que es uno de los laterales. Paco Pérez, cronista oficial de Motril. Cronista oficial con Paco Pérez. Paco Pérez. Pero el resto debió ser los muros del Trapiche, y que después ha modificado tanto que se urbanizó, ¿no? Es decir, se urbanizó hasta convertirse en una calle pues también de mucho tránsito, porque ponía en contacto, pues imaginaros el contacto, calle Nueva, Rambla Capuchino, Barrio Nuevo, calle El Cementerio, imaginaros, ¿no? Es decir, que todo la entrada a calle Carreta, Alquitranadero, San Miguel, Piedrabuena, es decir, que son calles entre Fundición y calle Fina. Son conexiones. Son conexiones, y la calle Vilche y la calle La Moruna, como le decimos hoy y tal, son las conexiones entre la calle Nueva y el lateral este del oeste de Motril, con la parte este de Motril, que bueno, pues es que Motril crece mucho hacia aquel lado, es que es el único sitio que evidentemente tiene después ramas de crecimiento. Es verdad que son los barrios pobres, pero sí que los barrios más dejados de Motril, pero sí que tienen una densidad de población muy grande, ¿no? Se convierten en calles fundamentales de paso entre el Motril tradicional y las nuevas ampliaciones de la ciudad. Pero hoy ya las ampliaciones, estoy hablando, no es que las ampliaciones de Motril fueran del siglo XX, estoy hablando del siglo XVIII, calle Carretas de Luque, que es como se llama la calle. Hoy se ha quedado nomás que en Carretas. Ya os contaremos la historia de las Carretas, la calle de las Carretas. La calle Arquitranaderos, calle San Miguel, Barrio Nuevo, es decir, calle El Cementerio. Imaginaros qué volumen de construcción urbana en Barrio de Monzú, toda esa zona de ahí, ¿no? Toda esa zona, y claro, todas estas calles se convierten, Fundición, Fina y la calle de La Morona se convierten en el paso fundamental, la conexión de este Motril con ese Motril. Y claro, tienen una dimensión urbanística de paso urbano tremendo, ¿no? Es decir, si pudiéramos contar personas, veríamos que pasan miles de personas todos los días y miles de vehículos en la zona que sí se puede pasar con vehículos, ¿no? Pero evidentemente son calles muy importantes, fueron muy importantes para poner en conexión el Motril que terminaba en la calle Nueva con el Motril que empezaba en la calle Nueva, en la calle Nueva la Rambla Capuchino y los nuevos barrios. Fíjate, Barrio Nuevo, se llama así en el siglo XVIII, ¿no? La zona de Barrio Nuevo, actual Barrio Nuevo también, no ha perdido el nombre. Vázquez Alfaya y todas estas calles. Claro. Y aquí inteligentemente también llegan los bancos, ¿no? Lógicamente, los bancos. Sabiendo que aquí es donde se empieza... La primera agencia de la General se establece aquí, en este edificio, enfrente del Ciclodeporte, ¿no? Bueno, una tienda emblemática de la historia de las bicicletas en Motril, ¿no? Es decir, bueno, aquí teníamos, lógicamente, a Archaquetas, que ahora vamos a hablar de Archaquetas, pero también teníamos la Tasca del Jamón, ¿era? La Tasca del Jamón, donde estaba la ferretería. Ajá. Pero esto era famosísimo, pero desde los años 50. Es decir, que aquí podemos preguntarle a Manolín, que ya no estará aquí, pues está cerrado, pero su padre, Manuel, debió establecerse en Motril por los años 40, años 50, y entonces fue un edificio emblemático. El que quería comprarse una bicicleta en Motril, que venía a Ciclodeporte, que era lo suyo. Mucho Motril. Mucho Motril. Y Gloria para Archaquetas. Gloria para Archaquetas, sí, más que otra cosa, porque de verdad fue todo un personaje. Yo lo conocí mucho, lo aprecié mucho siempre, y Manolo y yo somos muy amigos de toda la vida. Claro, y yo a su padre lo aprecié muchísimo. Bueno, él terminó aceptando lo de mierda para Archaquetas, ¿no? Bueno, las cosas como son. Fue una gran persona, su padre fue una gran persona, un hombre cariñosísimo. Yo lo recuerdo incluso yendo a programas de televisión
andaluces o tal. Y ahora, al final tenía que hablar de la anécdota del por qué el Museo Motriz. La primera agencia de la General se establece aquí, lo establece Paco Pérez, que fue cronista oficial de Motriz, pero también tenía su gestoría y tal, establece la primera agencia de la Caja General de Ahorros de Granada en Motriz, en este edificio. Y además se levanta un primer edificio de altura, como podemos ver, ¿no? Este era el primero. Uno de los primeros que se levanta aquí en Motriz en altura, ¿no? Es decir, es muy curioso, ¿no? Edificio, además se veía desde lejos, ¿no? Es decir, la foto que hay del Motriz de los 60 se ve este edificio y además es un edificio que no es muy alto, si nos podemos apreciar que no es demasiado alto, pero sí que es verdad que fue uno de los primeros. Y otro que hay en La Posta, que tardó años en terminarse de construir, pero fue de los primeros. Y bueno, pues... De esto, lógicamente, hay muchos documentos gráficos, sí, de fotografías de la calle Nueva, sobre todo ya de los años 50, 60, etcétera, incluso antes, ¿no? Pero incluso bueno, de los 40 hay, incluso de los 30 hay fotografías muy importantes de toda esta zona. Con esas alcinas antiguas pasando por aquí, con muchas cosas. Claro, si la estación que estaba en los bajos de esta radiovisión hoy, es decir, que está claro que hoy esto ha cambiado muchísimo. Y ha cambiado en todos los aspectos. Hoy estamos viendo el edificio del Carmen, este que tenemos aquí, que fue el Hostal del Carmen, otro de los hostales de las empresas o instituciones hoteleras. Durante muchísimos años estuvo aquí en este edificio, por eso se llama edificio del Carmen, porque estaba el Hostal del Carmen aquí. Además, cualquiera que tenga mi edad lo ha recordado yo. Aparte, yo fuimos amigos de Antonio Salcedo y la familia de Antonio, que es lo que el padre tenía en el Hostal del Carmen, y lo recuerdo perfectamente. Un edificio precioso, un edificio muy bonito. Se conservó hasta que se derriba para hacer este edificio, ¿no? Por eso este edificio se llama el Carmen, en recuerdo del Hostal del Carmen, o la Pensión del Carmen, o el Hostal del Carmen, que era uno de los edificios hoteleros más antiguos de Motriz y más reconocidos. ¿Un hostalito pequeño? Un hostalito pequeño, sí, pero más con restaurantes y tal, y muy bien. Lo tuvo la familia Salcedo. Recordamos que tenemos lo del jamón. En la tasca del jamón de la familia Castro. Teníamos los espumosos. Los espumosos que estaban aquí en la esquina. Llegando aquí a esta esquina. Del Gilero. Que también era una manera de irvanar el cine con el espumoso. Terminabas del cine y terminaba el esposo. Y te echabas ahí con la gaseosa. Con la gaseosa del Gilero, que curiosamente después lo volví a ver. Este hombre se fue de Motril en los años 60 o por ahí, cuando cerró lo de los espumosos, y después lo volví a encontrar viejo. Un día vino a buscarme, viejo, y a contarme toda su historia, como de Motril se había ido a Argelia, de Argelia a América. Bueno. Total, que el hombre había vuelto a su vejez a Motril siendo rico. Mira. Y contaba su historia de los espumosos. Estuve un día con él, después vivía en Granada, me dijo que volvería, nunca más volvió, el hombre ya muy mayor. Y sí que aproveché una mañana para que me contara historias del Motril de aquellos años, justamente estuvimos sentados, Paco Pérez, él y yo. Es curioso como aquello de los espumosos, algo tan simple como ha quedado también la memoria. Sí, ¿no? La memoria, sí. De todos los motrileños. De todos los motrileños, porque estaban muy ricos, ¿no? Estaban muy ricos, muy baratos y fresquitos, y con agua de sel. La química pura, pero el agua de sel. Te echaba ahí su... Y era como una copa así larga. Una copa larga y grande, ¿no? Un niño, yo siempre... Había dos tipos de espumosos, uno más grande y uno más chico para niños. Y aquí estuvo durante unos años y fue muy, muy famoso, enfrente de la casa del almacén de los Feriches, que estaba en aquel lado, y que fue una de las grandes empresas motrileñas hablando de Marolí, de las grandes empresas motrileñas de los Feriches, el almacén de neumáticos que hubo aquí en la esquina también. Es decir, es que todos tuvimos pues, un contexto muy distinto. Pero vamos convergiendo, lógicamente, con un Motril un poco más antiguo. Volvemos a recordar que en esta esquina tenemos el Teatro de Salón, la calle Teatro, la calle Tejedores. En fin, que aquí ya hay un Motril un poquito más antiguo. Pero además, un Motril con una visión totalmente distinta a la que tenemos nosotros hoy. Porque hoy estamos viendo una plaza como la de la Aurora, totalmente despejada, ¿no?
Si viéramos una visión de Motril anterior a la guerra civil de esta zona, no sería una zona tan despejada, porque en medio había una ermita, una gran ermita, la ermita de la Aurora, en medio de la plaza, y que llegaba pues prácticamente a esta altura, es decir, está prácticamente desde la entrada del aparcamiento, allá abajo al principio de la plaza, hasta aquí, era la ermita de la Aurora. ¿Tan grande? Sí, era un edificio bastante grande, porque debió tener dos ampliaciones. Cuando se ven las fotos, dibujos de la ermita de la Aurora, una pequeña ermita. ¿Existe algún gráfico, pero no fotografía como tal? Fotografía hay algunas, sí. ¿Sí? De lejos, pero se ven. Y después una pequeña ermita, y adosada esa una ermita más grande, que debió construirse a finales del siglo XVIII, del siglo XVII, principios del XVIII. La ermita de la Aurora, pues estaba la Virgen de la Aurora, como es lógico, y se organizaban pues las famosas procesiones de la Aurora, que terminaban, como se decía, como procesiones de la Aurora, la Rosario de la Aurora. Motrileños muy aficionados a salir en Rosario de la Aurora y terminar pues como Rosario de la Aurora, ¿no? Y ocupaba todo este espacio, ¿no? Es decir, el espacio de la ermita era bastante grande. Se ve, incluso cuando hay fotos que están tomadas de la parte alta de la calle Nueva, se ve al fondo la ermita, y si la vemos desde abajo, la ermita deja ver muy poco. Esa era mi confusión antes, cuando te preguntaba por la ermita, era por la fotografía a la inversa. No deja ver muy poco la calle Nueva, porque es un pedazo de edificio tremendo, ¿no? Si a eso le añadimos el galeón que estaba ahí, la calle Tercia, la Casa de la Tercia, que era otra grandísima, y más para abajo el Galeón, otro edificio grandísimo en la calle Cueva. ¿El Galeón? Sí, el Galeón, otro pedazo de edificio grandísimo. En la calle Cueva, pues aquí había muy poco espacio, ¿no? La ermita de la Aurora fue muy famosa en las ermitas principales de Motril. Además había una cruz de piedra en el centro de la plaza, que también se perdió, pues el año que es el 36, cuando se quema la ermita durante la guerra, se pierde también la cruz. La cruz es muy antigua. Yo tengo algún testamento que ya habla de la ermita de la cruz de piedra de la entrada de la calle del Infierno, que están hablando y aquí contaban la historia, que yo la he contado muchas veces, que de esta cruz de la Plaza de la Aurora, donde salía la leyenda, contaba la leyenda, la famosa procesión de ánimas, que empezaba a recorrer desde la cruz de la ermita de la Aurora, pues calle de la Morona, para arriba, subís calle Piedrabuena, hacer vía crucis de la calle Las Cruces, y toda esta historia, que es lo que contaban aquí, salía de aquí, de esta. O sea, salía por aquí, hacia acá, y luego ya entraba subía calle Rambla Capuchino, Piedrabuena hacia arriba, y bajaba haciendo el vía crucis de la calle Las Cruces, y llegaba a Cruz de Concha al Carmen, y del Carmen a la Cruz de las Ánimas de la Iglesia Mayor, de la Plaza de la Libertad, la Iglesia Mayor, y allí desaparecía. Era la ruta, y pasaba también a la Cruz de Montoya. Recorrían las cruces que había en Motril en aquella época. Y parece que partía, contaba la leyenda que eran partía... cruces de pozas, ¿no? De pozas, sí, de pozas, de posar el muerto, ¿no? Parar el muerto, parar el entierro. Y contaban la historia, pues contaban las leyendas, los antiguos motrileños, que salía de esta cruz de piedra que había aquí en el centro, o delante de la ermita de la ermita de la Aurora. Sí se ve perfectamente en la foto que existía una cruz de piedra, y en los dibujos se ve perfectamente también que existía esa cruz de piedra delante de la ermita de la Aurora. Como puede tener, por ejemplo, la iglesia del Carmen ahora. Efectivamente, una cosa así. La ermita tenía dos cuerpos, una cosa más pequeñita, un edificio más pequeñito, después una ampliación que debía hacerse a finales del finales del 17, una ampliación allá a un edificio pues hasta aquí prácticamente, ¿no? Es decir, es un edificio importante. Se quema en los enfrentamientos en la época de la Guerra Civil y no se reconstruye, y esto queda como una plaza. Aquí está el origen de la Plaza de la Aurora, el no reconstruir, porque aquí hay una calle, ese espacio, claro, entre la ermita de la Aurora y la calle Nueva, hay aquí una calle estrechita que había aquí, es decir, aquí hay una calle que es la calle de la Aurora, que hoy no existe. Una calle pues estrechita que había aquí, la calle Nueva por otro lado, la ermita de la Aurora, la calle de la Aurora, que comunicaba lógicamente con la calle Vilsel, la calle Moruna, etcétera, ¿no?
Y claro, todo este espacio pues era bastante más reducido. En el 36, en la guerra, época de la guerra. Y no regiones devastadas, que es el organismo después de la guerra, de época de Franco ya, que es el encargado de reconstruir edificios quemados en la guerra y tal, tampoco deciden restaurarla. El único edificio que se restaura en Motril, que había sido quemado en la época de la guerra y había sido, no por el caso de la iglesia mayor, pues fue regiones devastadas, fue la iglesia mayor por el Porvorín y el cerro, pero poco más. Es decir, que evidentemente las ermitas que habían desaparecido, digamos San Antonio, la ermita de la Aurora, San Sebastián, eso desapareció todo. Y esta desapareció y genera este espacio que nosotros llamamos plaza. En los años de Escribano, una plaza que luego ha tenido, ha ido claro, teniendo remodelaciones, en los años de Escribano deciden poner una fuente. La primera fuente que tenía Motril, no fuente para beber agua, sino fuente de ornato, ¿no? de adorno, ¿no? Que además con unos chorros con colores y tal fue. Sí, sí. Una fuente, Manolo, como decíamos, de ornato totalmente, ¿no? Sí, la primera fuente que veían los motrileños que no fueran cine o cuando no fueron a Granada era una vez vieron una fuente. Era un espectáculo, era muy bonita. Era un espectáculo. Triangular, un poco, además, ¿no? Ovalada, la fuente ovalada, con cambios de agua, de luces y tal. Y esto fue para verlo, ¿no? El día que los motrileños se dieron cuenta de que esto era muy bonito, pues aquí se ponía a reventar. Ya nos acostumbramos después y ya nos acostumbramos a verla, pero los primeros años los primeros meses de la fuente, todo un espectáculo, verla de noche, cómo cambiaba de luces y cómo salían los chorros y todas esas cosas. Bueno, un gran acierto del alcalde don Juan Antonio Escribano de aquella época. Por lo menos le dio un poco. Hay fotografías muy bonitas. Sí, un poco de salida a la plaza, ¿no? La plaza estaba muy. Después del derribo de la ermita de la Aurora, la plaza estaba muy desangelada, ¿no? Es decir, prácticamente la plaza más se había dedicado al transporte, porque ahí arriba, al lado de la relojería de Ucedo, que también famosa relojería de Ucedo, que estuvo ahí también al lado de Monerri, estuvo la agencia de transporte de la Renfe. Motril nunca tuvo tren, pero sí tuvimos la agencia de transporte de la Renfe. Y tenía el teléfono número 1 de Motril. El 1 era la agencia de la Renfe. Y una agencia de trabajo en un edificio muy viejo que había ahí y que al lado justo de la relojería de Ucedo, que también era otro de los edificios de los negocios emblemáticos, lleva 50 años o más ahí en el sitio que estaba. Y bueno, aquí en la casa de Ignacio Medina, la casa de hermano Manolo, en la esquina, la bodega Espadafort un poco más para abajo. Y el cine, ¿no? Y el enfrente. Llegamos a tener aquí uno de los cines. El cine Coliseo, el cine Motril Cinema. El cinema, Motril Cinema. El Cinema. Otro gran cine y otro gran edificio construido para la actividad cinematográfica de Motril. Después en Motril nos podemos quejar de lo que queramos, que además nos quejamos mucho de todo. Pero lo que no podemos quejar es que tuvimos dos grandes cines impresionantes, el Coliseo Viña y el Motril. ¿Eran Cinema. simultáneos? No, primero el Coliseo y después se construyó en los años 60 el Motril Cinema. El Motril Cinema, que es un cine con 1000 y pico localidades. Madre mía. Con un hall impresionante y con una pantalla impresionante. Un edificio muy majestuoso. Un edificio, un gran edificio, lo pilla todo este bloque que tenemos aquí, ¿no? Es decir, que evidentemente fue un edificio donde vimos películas como ¿Quién mató a Liberty Balance?, Espartaco, yo no sé, miles de películas que se estrenaban en Motril, porque además competían en estreno. Y bueno, fue un gran cine en el cual disfrutamos, pues la gente que lo vivimos muchísimo, y las colas para ver películas del cine, Motril Cinema, de las películas de Jerry Luis, porque todas se estrenaban aquí, y cosas así, pues, o lo de Luis de Funes y tal, pues eran las películas que se estrenaban. El Gran Gendarme, ¿no? Sí, y el Gendarme de Saint-Tropez, que en aquella época era mayor de 18 años, ¿eh? Sí. No había más, se veía una chica en bikini y ya eran mayores de 18 años. Pero fue un gran cine, la lástima que desapareciera, ¿no? Los dos grandes cines de Motril han desaparecido, han desaparecido. Los dos grandes cines eran cines de un
Es decir, entre los dos podían tener fácilmente 2000 y pico localidades, entre el Coliseo y el Motril Cinema, cine y de envergadura, ¿no? Y unas pantallas impresionantemente grandes. Ver una película con una pantalla tan gigante como Motril Cinema o el Coliseo era una delicia, ¿no? Era una auténtica delicia. La verdad que sí, hay además fotografías que seguro que estamos viendo en este instante que nos hablan de la magnitud, ¿no? de ese gran cine. Estamos en una zona muy bonita, Manolo, porque yo... Parada de taxi, claro. También está el sitio, la plaza de la Aurora, o plaza del cuartel viejo, también, claro. Cuartel de la Guardia Civil, cuartel viejo de la Guardia Civil, fue la parada de taxi. Aquí estaban los taxis, durante mucho tiempo estuvieron los taxis. El bar Manolo era el sitio del encuentro, que estaba aquí en la esquina, y el Spadafor estaba allí. Y abajo el cuartel viejo de la Guardia Civil, que no era cuartel viejo de la Guardia Civil, era más antiguo todavía. Era el cuartel del regimiento de la Princesa, de caballería, que estaba en guarnición en Motril desde el siglo XVIII. Por eso la calle Princesa que tenemos, que atraviesa estas calles, comunica con la calle Fina. Ese cuartel estuvo ahí, fue usado por la Guardia Civil hasta que se construye el cuartel de la avenida Salobreña. Este ya estaba en muy malas condiciones, pero era un cuartel usado por la Guardia Civil, pero más antiguo. Cuartel de la Princesa, el cuartel de regimiento de caballería de la Princesa, que tuvo guarnición en Motril desde el siglo XVIII hasta que se quitó ya los militares en Motril, ¿no? No había guarnición en Motril ya. Y ya lo utiliza la Guardia Civil. Ya lo utiliza la Guardia Civil como cuartel. Y hasta que se construye. Y ahí estuvo incluso una época en que conviven los dos cuarteles, el cuartel viejo y el cuartel nuevo. Por eso es cuartel viejo y cuartel nuevo, que es lo que le decía la gente. Normal para diferenciarlos, ¿no? Y bueno, aquí esta plaza fue una plaza emblemática y seguimos y sigue siendo una plaza de las emblemáticas de Motril. Ha tenido sus transformaciones. Sí, transformaciones, se ha abierto hacia la calle, porque antes estaba cerrada, con el cuartel el cuartel cerraba la plaza por el sur, por el este, y no tenía conexión con la calle Cuevas, ¿no? Claro. Bueno, pero hoy se ha abierto una visión mucho más amplia hacia la calle Cueva, y de la calle Cueva hacia la plaza de la Aurora. Se ha cambiado mucho. Decimos que dejamos, como no, esas vértebras importantes que conectan el Motril este con este Motril, aunque mejor dicho, como es la calle Vilches. La calle Vilches, es conocida como del Mesón de Vilches. Del Mesón de Vilches. Por eso era su nombre. Por eso era el nombre de Vilches. Calle del Mesón de Vilches. Más conocida, pues, de que mi parienta, la Moruna, establece su panadería en Motril y le pone su mote, los morunos. Por los burros morunos, ¿no? Efectivamente. Y ya no, la calle Vilches desaparece un poco para ser convertida en el nombre oficial, para dejar el nombre al popular, ¿no? Popular, que es la calle de la Moruna. La calle de la Moruna, donde estaba estuvo la panadería, el horno de la Moruna, y la venta de pan de la Moruna. Y la calle que se come hasta en la luna, decía la publicidad de la época. Claro. Sí, hasta en la luna se come el pan de la Moruna. Y la calle Infierno, ¿no? Y al final la calle Infierno. Esto es una de las calles más curiosas de Motril. Yo creo que hay pocas calles de infierno. Podrá haber calles del infierno de la feria, en Sevilla y todas estas cosas, pero no una calle del infierno como esta. En realidad no sé por qué se llama calle Infierno. En realidad, bueno, sí sé por qué se llama calle Infierno, pero no sé qué había, porque había una casa que le llamaban la Casa del Infierno. La Casa del Infierno. Muchas veces se ha dicho que si había unos hornos del Trapiche de Vicencio que estaba enfrente, raro que los hornos de Trapiche de Vicencio tuvieran una calle por medio, que era la Rambla Capuchino, la que hay entre los dos, entre la Huerta de la Condesa, y esta se llama así porque hay muchos testamentos de vivo en la calle de la Casa del Infierno, vivo en la calle del Infierno, y hay testamentos de un tal Antonio París, que tengo el testamento de él fotocopiado, dice: yo vivo, mi casa está en la calle del Infierno, está en la calle del Infierno junto a la Cruz de la Aurora, o sea que debió ser eso. Que debe ser. Que fuera el nombre porque la calle del Infierno hubiera algún horno, seguramente de fundición, o algún horno relacionado con ingenios de azúcar y tal, pues no lo sabemos. Pero sí que lo citan, y varias veces, la calle de la Casa del Infierno.
¿Y estamos hablando de qué época entonces? Siglo XVII. También siglo Se XVII. llama siglo XVII, siglo XVIII, se llama con este nombre de la Casa del Infierno. Y con esto cerraba toda esta zona de Motril, ¿no? Cerraba Cuartel Viejo, Calle del Infierno, además. Claro, incluso Rambla Capuchino. Rambla Capuchino, pero además esto esto estuvo muy poco urbanizado, ¿no? Es decir, esto era calles de tierra, muy poco iluminado, todo, es decir, mucha infravivienda, es decir, que indudablemente tampoco toda esta zona final de Motril, de la Plaza La Aurora, pues la verdad es que estuvo, pues, lo que teníamos eran huertas, hasta que en los años 60 no empieza a construirse la calle Sáez y el edificio de la calle Sáez, pues eran huertas lo que había aquí, la huerta de la Condesa, otra huerta que había enfrente, con los restos del edificio del Galeón, que era inmenso, que estaba aquí a este lado, y los restos del edificio del Trapiche Nuevo, que también estaban ahí en ruinas, un pedazo de edificios tremendos que había ahí. Y pasaba por esta calle el tren de las canteras, el tren que traía las piedras del puerto, por aquí. las piedras, claro, del Cerro del Toro al puerto. Y durante muchos años, aquí en la esquina de la calle de la Condesa, seguramente donde está el monolito ahora mismo, hubo un depósito de agua cilíndrico, un gran depósito de agua, que es donde la máquina del tren cargaba agua, pues eran máquinas de carbón y tenían que echarle agua a la caldera, de vapor, tenían que echarle agua a la caldera, y ahí hubo un depósito de agua durante mucho tiempo. La máquina de vapor funciona, es una caldera que se calienta y el vapor, claro, había que llenar la caldera de agua. Claro, para que ahí quede el vapor de agua. Claro, y ahí, pues, por ahí recorría la calle de las canteras, calle Canteras, para abajo, salía por aquí hasta terminar en la hora del puerto, hasta que ya se agota y empiezan a traer las piedras del puerto, las traen del Tajo de los Vados. Bueno, de la Rambla Cañizares. Qué bonito viaje hemos hecho, Manolo, justo en todo lo alto. Empezábamos en la posta, conociendo la Rambla del Cuerno, conociendo cómo se abría concretamente Rambla Capuchino, etcétera. Esta es una rambla, la calle Nueva. Sí, totalmente. Totalmente es una rambla, cómo ha ido creciendo en el tiempo, desde el siglo XVIII sobre todo. Pero podemos ver, incluso hay alguna foto, perdóname Alberto, alguna foto donde de alguna inundación, debe ser de los años 40 y tal, donde aquí que está el Cuartel Viejo, en esta zona de aquí, está inundado todo, porque tú habías salido de allí, venía todo de aquí y tropezaba contra la fachada del cuartel, ¿no? Claro, el agua viene de forma natural. Y se ve toda esta plaza inundada, es curioso, ¿no? Pues espero que ustedes hayan disfrutado, igual que nosotros, con este fantástico viaje que nos ha ofrecido el testimonio de nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez, aquí en esta alquería. Sobre todo porque hemos visitado esta calle tan importante para todos los motrileños, una calle bastante moderna, ¿no?, para lo que nosotros pues tenemos pensamientos y lógicamente lo que ha sido el Motril que hemos conocido anteriormente. Estamos lógicamente saliéndonos un poquito de ese centro y hemos ido viendo cómo así hemos conocido ese Motril pujante, ¿no?, en la calle Seijal Lozano, hemos visto el Marqués de Vistabella, luego toda esta zona hacia abajo y bueno, conociendo la calle Fina, conociendo aquí más para abajo la calle Vilches, también la calle Infierno. Hemos ido conociendo la historia de Hernández Velasco también un poquito. Yo creo que ha sido un viaje bastante emocionante el que hemos vivido en nuestra alquería y nosotros volvemos ya la semana que viene buscando una ubicación nueva para sorprenderles a ustedes. Siempre decimos que Motril tiene mucho que contar, Motril tiene mucho todavía que mostrar. No podemos quedarnos con ese mensaje en el olvido de que Motril no hay nada. Todo lo contrario, si rascamos un poquito encontramos mucha historia, muchos sentimientos, muchas huellas palpables de lo que ha significado nuestro Motril azucarero, nuestro Motril de ingenio, nuestro Motril también, como decimos, comercial y en todos los sentidos. Así que espero que sigan con nosotros, apostando por Telemotril y por supuesto por nuestra alquería, porque nosotros vamos a seguir viajando a través de esta pequeña máquina del tiempo aquí con todos ustedes. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.